Nadie me creía que mi papá jugaba a la casita conmigo y con mi hermana para hacernos daño. Yo solía hacer casitas con mi hermana en la sala de mi casa. Los cojines eran cuadrados, nosotros les poníamos sábanas y toallas para meternos y jugar dentro de ella. Jugábamos con nuestros peluches como si fueran nuestros hijos. Un día mi papá entró a nuestra casita y dijo que quería jugar con nosotros, él siendo el papá y nosotros la mamá, mi hermana y yo. Yo creo que él siempre supo que yo era muy amanerado. Al principio a nosotros nos gustaba mucho porque él jugaba con nosotros, incluso le daba tetero a nuestros peluches, les daba besos y compartía muchísimo con nosotros. En verdad la pasábamos muy bien, compartíamos como padre e hijos y hablábamos un montón de todo. Él era como nuestro superhéroe. Nuestra madre siempre estaba ocupada haciendo aseo o lavando alguna cosa. Él era el único que sacaba tiempo para jugar con nosotros, un juego que al final nos terminó doliendo mucho. Mi papá, después de enseñarnos que darles besos a las muñecas estaba bien, nos empezó a dar besos a nosotros, a mi hermana y a mí. Nos decía siempre, llegó el papá, y cómo saluda el papá a la mamá cuando llega de trabajo, entonces nosotros teníamos que responder con un beso. Y la verdad nosotros en ese momento no lo veíamos mal porque éramos niños, éramos unos pequeños, pero lastimosamente la cosa no quedó solo ahí. Pasando el tiempo nuestro padre empezó a hacerle cosas muy raras a los peluches diciéndonos que también se podía hacer con nosotros y que eso también estaba bien. Realmente yo siendo un niño no me gustó que él comenzara a tocar a mi hermanita menor. Me acuerdo que yo empecé a llorar muchísimo y le dije no papá basta, trataba de pararlo. Incluso una vez me di cuenta que le estaba doliendo mucho a mi hermana lo que mi papá le estaba haciendo y yo siempre lograba detener que él siguiera haciendo estas cosas. Nos decía que este juego era nuestro secreto y que no podíamos contarle a nuestra madre. Yo tenía 7 años en ese momento y como era el hermano mayor decidí contarle a mi madre. Un día esperé que mi padre se fuera a trabajar y le conté todo a mi madre. No le dije explícitamente que él nos tocaba y que eran las cosas que él nos hacía, pero le pedí que por favor jamás dejara que mi papá jugara con nosotros otra vez, porque nos hacía cosas en el juego que realmente a mi hermana y a mí no nos gustaba. Lo cual mi madre me responde súper enojada que nosotros éramos unos desagradecidos, ya que él llegaba súper cansado y aún así sacaba tiempo y energía para compartir y jugar con nosotros. Y me preguntó que qué era lo que él nos hacía exactamente para que yo no quisiera jugar con él, ya que ella vio en mi cara mucho terror. A lo que yo en mi inocencia cogí un peluche y le mostré dónde nos tocaba y qué eran las cosas que él nos hacía. Mi madre se enojó muchísimo más aún conmigo y no me creyó. Sin embargo, ella esperó a que mi padre llegara del trabajo para encararlo y preguntarle enfrente de mí si era verdad todo eso que yo le estaba diciendo. A lo que mi padre respondió que era mentira, que era falso, que él solamente nos enseñaba cómo cambiarle el pañal a los peluches para limpiarlos cuando ellos se hicieran popó, ya que era el juego del papá y la mamá. Y mi madre le creyó. Eso para mí fue demasiado fuerte, ya que mi papá desde ese día, siempre que veía que mi hermanita y yo jugábamos a la casita o intentábamos armar una casita, la destruía y súper enojado nos decía que nosotros íbamos a inventar cosas de él y no nos dejaba jugar. De esa forma se ganó la confianza de mi mamá nuevamente. Pero lo que ella no sabía es que él seguía haciendo ese juego con mi hermanita en la habitación y nunca me dejaban entrar. Yo no sabía nada de esto hasta que un día mi hermanita menor se me acercó y me contó que mi papito le había hecho daño. Y digo papito porque para ese momento él era nuestro papito. Literal me lo dijo así, me dijo, hermano, mi papito me hace daño, me lastima feo. Me mostró con el peluche lo que él le había hecho. Agarró un lapicero y la metió por la parte de atrás del peluche explicándome que él le hacía eso a ella, a mi hermanita. Recuerdo sus palabras, me decía, mira como papito me hizo y me duele. En ese entonces yo ya tenía 10 años y lo raro fue que también lo llegué a dudar. Le preguntaba como, ¿estás segura amor? ¿Estás segura hermanita? Yo la verdad no creo eso. Papito nunca nos haría eso. Mira que él nunca nos volvió a dejar a la casita porque nos decía que jugar al papito de la mamita estaba mal. Yo en verdad no le creía. Pero mi hermanita me confesó que nuestro padre entraba cada día a su cuarto a seguir jugando hasta que un día le hizo lo del lapicero. Con fuerzas agarré el peluche del lapicero y se lo conté todo a mi mamá. Ella se alteró demasiado y corrió a ver a mi hermanita. Mi mamá le preguntaba si lo que le había hecho era con el lapicero, pero mi hermanita le respondía que no, que era con algo que mi papito tenía. Para mi mamá eso fue muy fuerte, fue devastador y inmediatamente corrió hacia el trabajo a hacerle un escándalo a mi papá. Lo puso sobre alerta porque ese señor desde ese día desapareció y nunca más volvió a nuestras vidas. No fue ni por su ropa y desde ese día mi mamá sufrió de depresión. Todo el tiempo nos pide perdón. Lo que siempre me pregunto es por qué nunca le puso una demanda y por qué nunca buscó ayuda psicológica para mi hermana y para mí. La verdad no sé qué tanto le haya marcado porque ese tema nunca más se volvió a tocar en nuestras vidas. Ni yo ni mi mamá nos hemos atrevido a preguntarle al otro cómo se siente. Yo en realidad siempre me he sentido muy culpable porque desde el inicio sabía que algo en eso no estaba bien, pero finalmente también me dejó humillar por él. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a saber nada más de él.